Soy Mar Duelo, pediatra de atención primaria desde hace más de 30 años. Quiero decir que no tengo ningún tipo de conflictos de interés, aunque igual esto es un conflicto de interés, es que me creo las guías de práctica clínica y la evidencia científica. Cuando me planteé abordar este tema, hubo una serie de preguntas que son las que voy a intentar responder y aclararos. La bronquiolitis es una carga importante de trabajo. Pues todos, ahora mismo que acabamos de pasar la epidemia del sincitial respiratorio y de la gripe, una detrás de otra, con una gripe muy alta este año, nos ha dejado bastante tocados en las consultas, ¿verdad? O sea, entonces, a priori, podríamos decir que sí, que la bronquiolitis en atención primaria es una carga importante de trabajo. Pero este estudio, que es un estudio epidemiológico de los poquitos hechos en España en atención primaria y en concreto en Valencia, que estudian de forma retrospectiva las estadísticas sobre la bronquiolitis aguda en Valencia, tanto en atención primaria como en el hospital, van a encontrar que la carga de bronquiolitis aguda, la mayoría de las bronquiolitis las controlamos en atención primaria y que en los menores de 2 años el 20% se diagnostican de bronquiolitis aguda, un 3% van a necesitar ingreso hospitalario y el 16 por mil de los niños que ingresan es por el sincitial respiratorio. Estiman que cada episodio de bronquiolitis aguda va a ocasionar 5 consultas en primaria, más o menos medio millón de consultas en primaria y 1 millón de días perdidos, bueno, de atención por parte de cuidadores y padres. O sea que podemos decir que sí, que es una carga importante, sobre todo en la época epidémica, en atención primaria. Y en urgencias del hospital. Este estudio hecho por la Asociación Española de Urgencias Pediátricas estudian, recogen los datos de 19 hospitales españoles, de la epidemia de bronquiolitis de octubre del 14 a febrero del 15, y van a encontrar que en la epidemia un 3% de las consultas es por bronquiolitis. Y además encuentran una alta tasa de hospitalización, cerca de un 26%. Y sobre todo vieron que son los menores de 3 meses, que son casi el 50% de los niños que precisan ingreso. Y aquí ya encuentran la primera discrepancia, porque ven una gran variabilidad según el hospital, tanto en la tasa de ingresos como en el tratamiento no con broncodilatadores. Y en el hospital, pues sabéis todos que la bronquiolitis es la primera causa de ingreso de hospitalización en los menores de 12 meses, con una tasa de ingreso anual de un 24 por mil. Además, sabemos que en los niños menores los ingresos por sincitial ocurren en el 92%, son menores de 1 año, especialmente de 6 meses, y si me apuráis, incluso por debajo de 2 meses. Y efectivamente una epidemia de bronquiolitis agresiva puede colapsar las urgencias hospitalarias, incluso las UCIs pediátricas. ¿Entendemos todos lo mismo con el término bronquiolitis aguda? Os voy a pedir un ejercicio mental que hacéis. Os voy a contar 2 historias clínicas muy cortitas y quiero que después de cada niño hagáis un diagnóstico en la mente. Matilde es una niña que no tiene ningún tipo de antecedentes, ni personales ni familiares de interés. Bueno, tiene un hermano de 2 años que va a la guardería, eso ya es un antecedente de importancia, ¿no? Entonces, esta niña en noviembre tiene 1 mes y medio de vida y su hermano, lógicamente, le va a contagiar el catarro. Y supone el primer episodio de dificultad respiratoria, VRS positivo, y tuvo que ingresar en la UBI. Vale, ya la habéis diagnosticado. Pasamos a Leónidas. Tiene una madre con asma, tiene un padre con una alergia alimentaria a pescado y además ha tenido brotes de dermatitis atópica desde los primeros meses de vida.
En septiembre, bueno, la madre el primer año de vida decide no llevarla a la guardería para evitar así que tenga infecciones y catarros, pero ya con un año dice voy a empezar a llevar la guardería en septiembre. Y este niño se coge su primer episodio de dificultad respiratoria en 10 días de estar en la guardería. Bueno, ¿ya la habéis diagnosticado? Bueno, hay un porcentaje de gente en la sala que diagnosticaría de bronquiolitis aguda tanto a Matilde como a Leónidas. Pero otro porcentaje solo lo diagnosticaría a Matilde y pensaría que igual Leónidas tiene una primera crisis de asma. ¿Y por qué decimos esto? No hay criterios diagnósticos que estén universalmente aceptados y no existe ninguna prueba complementaria diagnóstica. El diagnóstico es clínico y como todo diagnóstico clínico es subjetivo. Las definiciones que más utilizamos son las de McConaughey y Lanais, esto en general. Pero en las últimas décadas todos los estudios han visto que hay criterios muy diferentes entre países, entre sociedades científicas, entre expertos, en ensayos clínicos. Incluso un niño que vaya a 2 pediatras diferentes en el mismo día con el mismo cuadro clínico, uno puede diagnosticarle de bronquitis espástica, otro de bronquiolitis, incluso si le vieran más pediatras también le diagnosticarían de otras cosas. En España, y es bien reciente y muchos de nosotros hemos contestado esta encuesta, se hizo una encuesta y es un estudio que se publicó el año pasado y se preguntó tanto a los expertos en bronquiolitis como a los clínicos de urgencias y de atención primaria qué criterios diagnósticos utilizaban para el diagnóstico de la bronquiolitis. Y encontraron que los expertos tenían un consenso de mínimos. El primer episodio de dificultad respiratoria, con taquipnea en cualquier estación del año y para ellos es útil identificar el virus a la hora de hacer el diagnóstico. Pero no hay acuerdo en algo tan importante como la edad máxima, que está polarizada, para unos son 12 meses y para otros son 24 meses. Y los clínicos, pues usamos pocos los criterios estándares. Y la mayoría limitamos al primer episodio de dificultad respiratoria y menor de 24 meses. En un futuro veremos que a través de los fenotipos y los endotipos de las enfermedades de la vía aérea, como de otras enfermedades, podremos establecer un tratamiento más personalizado y un pronóstico más personalizado. Hay que entender los fenotipos como una clasificación de las enfermedades según las características clínicas que podemos observar, mientras que los endotipos es la clasificación por el mecanismo de producción, o sea, por su mecanismo fisiopatológico. Y esto puede llevar a encontrar nuevos tratamientos y a definir mejor el pronóstico. La bronquiolitis por el rinovirus, que sabéis que es el segundo virus más importante en producir bronquiolitis, tiene unas características clínicas y epidemiológicas especiales y particulares y un diferente pronóstico a largo plazo en cuanto a su relación con el asma atópico. Hoy en día podemos decir que la bronquiolitis aguda se asocia a las sibilancias posteriores de bronquiolitis, incluso con asma. Y esta asociación estadística se puede explicar de dos formas. Bien, que la bronquiolitis produzca un daño pulmonar y sea la causa directa de los síntomas respiratorios posteriores. Esto se piensa que ocurre fundamentalmente con el sincitial y en bronquiolitis graves, sobre todo en niños menores de 3 meses que precisan ingreso en el hospital. Y otra de las formas de explicar esta asociación estadística sería pensar que la bronquiolitis aguda lo que hace es como marcador del niño que genéticamente está predispuesto a ser asmático, mecanismo que se piensa que ocurre con el rinovirus. El rinovirus ocurre en niños que tienen más edad que los que tienen bronquiolitis por sincitial y además en niños que tienen más antecedentes personales y familiares de atopia. Esta bronquiolitis ocurre fundamentalmente
durante todo el año, pero fundamentalmente en los meses de septiembre y octubre. Son el 80% de las bronquiolitis de esos meses. El diagnóstico, hemos dicho que es clínico, y la clínica es de un niño de 12 o 24 meses, dependiendo de lo que se piense, que empieza con un catarro, que le dura 1 o 3 días, que tiene tos persistente, dificultad respiratoria, crepitantes o sibilantes, que hay 3 días que empeora, que esos son los días críticos de hospitalización y que se estabiliza y mejora en 10-12 días. Aunque hay un porcentaje pequeñito que pueden durar un mes. ¿Vale? Y no debemos nunca olvidar que las apneas puede ser el único síntoma de una bronquiolitis aguda. Y también pensar al mismo tiempo en una posible tosferina. ¿Hay alguna prueba para el diagnóstico? Pues no, ya os he dicho que no. La pulsiosimetría, que nos sirve para valorar la gravedad al inicio y para controlar los cambios clínicos, para mí es como el fonendo. Desde aquí, además, quiero reivindicar, porque yo he estado muchos años en centros de salud intentando tomar la pulsiosimetría a niños con los pulsiosímetros que tenemos, que no se puede, y quiero reivindicar que tenemos que tener un pulsiosímetro de lactantes en todos los centros de salud. Vale, no hay que realizar ningún estudio radiológico, ni analítico, ni microbiológico. ¿Por qué? Porque se ha visto que no cambian ni el tratamiento ni el pronóstico. Ni el tratamiento, por lo que solo se pueden hacer en estudios epidemiológicos o para ver si tienes que aislar al niño cuando le ingreses. ¿Y qué nos dicen las guías de práctica clínica? En el 2010, en España, se publicaron 2 guías, la del Sistema Nacional de Salud y la del Consenso de la Bronquiolitis. En el 14, la de la Asociación Española Americana de Pediatría y la canadiense. Y en el 15, la guía NICE. ¿Y qué es lo que nos dicen las guías de práctica clínica? Todas. Que no recomiendan ningún tipo de tratamiento farmacológico. Ni el salbutamol, ni la adrenalina, ni el suero salino hipertónico, ni corticoides inhalados, ni orales, ni antibióticos. Porque han visto que no aumentan la saturación de oxígeno, ni disminuyen la tasa de hospitalización ni su duración, ni el tiempo de resolución de la enfermedad. ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros en la práctica diaria? Este estudio del Pediatrics de 2017 hizo un estudio comparando el tratamiento en urgencias de distintos hospitales, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido e Irlanda, y en España y Portugal. Y nos llevamos la palma, en todo, salvo en hacer radiografías, que es donde estamos más bajitos. Esto supone un uso excesivo de recursos, tanto diagnósticos como de tratamiento, y sobre todo también un riesgo en la seguridad del paciente. Si queremos dar un tratamiento de calidad y de seguridad, bueno, esto es el manejo de la bronquiolitis aguda. Sabéis que lo importante es hacer una anamnesis, ver qué factores de riesgo de mala evolución tiene y después de lavar la nariz, si esas secreciones nasales le están produciendo dificultad respiratoria, ver si ese episodio es leve, moderado o grave. Si es grave, tendremos que hacer una derivación medicalizada al hospital. Si es moderada, podremos valorar cómo esa familia va a manejarlo en casa y citárnoslo sobre todos esos días en los cuales el niño puede empeorar. Y si es leve, a casa explicando. Existen discrepancias en cuanto al nivel de saturación indicado de ingreso hospitalario para tratamiento con oxígeno. La NICE y las guías españolas ponen el límite en el 92%, mientras que la Academia Americana de Pediatría lo ponen en el 90%. Incluso autores americanos plantean que si solo utilizamos el nivel de saturación de oxígeno para dar de alta o estar en la UBI o ventilación mecánica, esto puede alargar el tiempo. Entonces, ¿qué tratamiento está indicado?
pues todos sabemos, solo es un tratamiento de sostén, evitar el humo del tabaco y otros contaminantes, mantener la hidratación y la nutrición, lavados de nariz si esto le va a producir al chaval dificultad para respirar, ponerle semisentado para mejorar la respiración y explicar a los padres la enfermedad y los motivos para consultar otra vez o para acudir a urgencias. Como habéis visto que no seguimos las guías de práctica clínica, que su simple publicación pues, no sirve de mucho, ha habido o existen todavía una serie de iniciativas para intentar disminuir tanto el uso de recursos diagnósticos como de tratamiento. Estos últimos son en el País Vasco y en Madrid. ¿Vale? Están dando charlas y estudian antes y después de dar las charlas en urgencias y en centros de salud, y efectivamente esto ha ayudado a disminuir mucho la solicitud de pruebas y de tratamiento. No debemos nunca olvidar la prevención. Lavado de manos, no humo de tabaco, no humo en el embarazo, no solo de uno, sino tampoco de humo pasivo. Yo el año pasado tuve 2 niños como Matilde, que con mes y medio, con hermanitos de 2 años, ingresaron en la UBI por una bronquiolitis. Entonces ya últimamente también digo que el niño que nace en esta época epidémica hay que protegerle, ¿vale? Y aislarle, intentar retrasar la guardería, el polimizumab, ya sabéis todas las controversias que hay, y la vacuna del sincitial respiratorio, que me preguntaban que para cuándo, pues muy difícil. Me han comentado que están ya bastante avanzados, que están empezando ensayos clínicos en mujeres embarazadas, pero que después de los ensayos clínicos en embarazadas tienen que hacer ensayos clínicos en los hijos de estas madres que han vacunado en el embarazo a ver cómo responden a la vacuna. O sea que en 2 o 3 años seguro que todavía no. Como resumen, el diagnóstico es clínico, no tenemos que hacer ninguna prueba y que estamos con muchas controversias, porque si el diagnóstico es clínico y no tenemos claro qué criterios tenemos que utilizar, está en controversia la definición, el límite de edad y el límite de saturación para ingreso. Que el futuro se va a basar en los fenotipos y en los endotipos, como os comentaba, que estamos haciendo un exceso de tratamiento y que esto, sobre todo, produce falta de seguridad en el paciente. Que el tratamiento es mantener la hidratación y la oxigenación y que tenemos que controlar muy de cerquita a los niños de riesgo, implicar a los padres en el tratamiento y en el control de la enfermedad. Bueno, pues nada, con esto termino y muchísimas gracias.